Amigas y amigos, la ñapa del fin de político. ¿De qué hablamos en la ñapa de hoy? Bienvenidos. Bienvenido, Neomar. Gracias, Daniel. Nuevamente terminamos un episodio de Fin de Político y arrancamos con la ñapa en Patreon. La ñapa en Patreon. Por supuesto, ya habíamos asomado el tema. Estamos hablando de cómo los medios de comunicación están tratando al esbirro Christopher Figuera y cómo han tratado al esbirro Rodríguez Torres y cómo trataron a la esbirra, porque también es una esbirra, Luis Ortega Díaz, y cómo trataron al esbirro Aponte, y cómo trataron al esbirro Franklin Nieves y cómo trataron al esbirro Rafael Icea. Y así, larga la lista de esbirros, ¿no? No es nuevo, Daniel. Eso tiene que tener en cuenta la gente. No es nuevo el hecho de querer beatificar o convertir en un santo a uno. Chavistas ordinarios que son mandadores al pelotón de fusilamiento, como fue Ismael García con su lista Maizanta, lo trataron de convertir en líder opositor desde los medios de comunicación, desde Globovisión, antes de la nueva Globovisión. Y también a tipos buenos que no es que mandaban a votar a la gente del trabajo, sino que mandaban a poner presa gente, a darle peinilla o echarle plomo, o echaron plomo directamente, como Rodríguez Torres, por ejemplo. O causaron el gravísimo daño económico que arrancó la desgracia nacional en la que estamos, el caso de Rafael Ramírez. O sea, Rafael Ramírez, ¿de qué puede hablar Rafael Ramírez si él fue el causante de la destrucción de PDVSA? O Eber García Plaza, que casi nadie lo nombra. Eber García Plaza, que está en Estados Unidos hoy, y entonces tiene unas declaraciones, un tipo que yo lo recuerdo, buchón, porque él fue el que se paseaba por el DACA cuando el DACazo, bueno, saqueando todos los negocios y diciendo que eso hay que dárselo al pueblo y tal. Él acabó con el comercio en este país. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, pero por ahí andan. Pero entonces fíjate algo, que era lo que vamos a hablar. Cuando se habla de la opinión pública hoy en día, todo aquel que habla a favor abiertamente y defiende a Juan Guaidó y al gobierno interino y a la MUD y al Frente Amplio, se le tilda de ser parte de un laboratorio o de estar en la nómina. Y al mismo tiempo, a todo aquel que es crítico de estas posiciones y que dice que, cómo no, soy opositor, pero mira, estas cosas se están haciendo mal y no puede ser que tengas a fulano y a fulano allí, etcétera, se les acusa de estar también tarifado, de estar en una nómina y de que su opinión responde a los intereses inclusive del gobierno. O sea, que el gobierno les paga, pues. El gobierno lo tiene metido en una nómina. Estos días nos dijeron en el programa que tú me tienes metido en una nómina de Patricia Poleo que la administra Jorge Rodríguez, que es clarísimo, por ejemplo. Imagínate tú que con todo bueno, no irán a votar pronto, porque si algo hago yo, habla mal de Jorge Rodríguez, ¿no? Sí, no estamos cumpliendo. Entonces, ahí es donde están las cosas, ¿no? Entonces, ahí es donde yo termino entonces revisando esto. Esos laboratorios, ¿no? Supuesto. Bueno, porque entonces hay un laboratorio que oriente para apoyar a Juan Guaidó. Yo estoy seguro de que hay una cantidad de periodistas que están convencidos de que ellos tienen que apoyar a Juan Guaidó, pase lo que pase, yo estreno relampaguee, y que lo hacen gratis. Sí, vale, claro, porque creen en eso. Exacto. Hay otros que sienten que como esa es una corriente mayoritaria, ¿verdad? Para ellos insertarse en la corriente mayoritaria, tener público y tener espacios en los medios de comunicación y tener anunciantes, ¿ok? Ellos tienen que asumir esa posición porque, bueno, la gente no quiere escuchar críticas, la gente quiere escuchar que Guaidó es chévere. Si yo me pongo a hacerle críticas a Guaidó, no voy a tener audiencia. No voy a tener audiencia, no voy a tener un espacio y no voy a tener anunciantes. Ese es otro tipo. Y está el tercer tipo de periodista que asume posiciones, que es el militante. Hay periodistas militantes. Hay periodistas que son militantes de partido y que actúan en función de la línea partidista. Y eso se ha demostrado en el tiempo. Ejemplo claro de eso es el caso de Roland Carreño. Roland Carreño actualmente es el secretario de la Organización de Voluntad Popular. Imagínate tú eso, ¿no? Imagínate tú eso. Entonces, si uno echa el tiempo atrás,
uno puede identificar ciertas cosas. Pero mira la línea que este señor traía. Es que este señor era de este partido. Carla Angola, que viene de la maquinaria añeja de la antigua Globovisión, salta a la fama grandemente con aquel programa llamado Buenas Noches. Ese programa, que se llamaba Buenas Noches, era conducido por Kiko Bautista, por Roland Carreño y por Carla Angola. Entonces, Roland Carreño es secretario de organización de tu partido. Kiko Bautista está sumado a otro partido y además de eso es diputado suplente a la Asamblea Nacional. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿y Carla Angola no? Carla Angola no forma parte de ningún partido. Carla Angola la mueve únicamente su periodismo, o es que ella tiene una agenda. Y entonces allí donde tú ves que hay algunos periodistas que en realidad tienen interés político y tienen ambición política y utilizan el periodismo para materializar esas opciones políticas. Uno lo siente. Yo creo que ya uno tiene un poquito de experiencia como para darse cuenta de cuando alguien quiere. Sí, porque entonces uno dice, mira cómo se lanza, ¿no? El caso de Alberto Federico Rabel. Alberto Federico Rabel es el ministro de Comunicaciones del gobierno interino. Inspector. Y no se ha separado de su vinculación a la Patilla. Entonces, la Patilla es un medio independiente. Bueno, pero volvemos sobre el tema de si los medios de comunicación tienen línea o no tienen línea. Obviamente la Patilla es un medio opositor. Y opositor sí, favorable en este caso, o no tan crítico a Juan Guaidó. Eso es lo que vamos a ver. Está muy bien, pero entonces la pregunta es, ¿por qué acusar a un periodista que tiene una posición y que hace determinado tipo de periodismo, de hacerlo porque eso forma parte de un laboratorio? Fíjate que César Miguel Rondón, en una entrevista entonces aquí para Inception, Carla Angola entrevistando a César Miguel Rondón. De verdad. Inception, es una entrevista donde todo el mundo está de acuerdo. Y César Miguel Rondón dice que hay una evidente y más que evidente operación para causarle daño a Juan Guaidó desde los medios de comunicación de determinados y tales periodistas. Y vuelvo y repito, yo admiro mucho a César Miguel Rondón. Pero a ver, ¿cómo puede una persona, un periodista, lanzar esa acusación así, ¿verdad? Como una bomba lacrimógena, y después irse caminando lentamente como si nada? No, si usted tiene constancia como periodista de que hay una campaña orquestada, malsana, con dinero detrás para destruir a Juan Guaidó, su deber ético es no solamente revelarlo, sino denunciarlo. ¿Por qué no lo hace? Bueno, mucho se ha dicho, Daniel, mucho se ha dicho de, por ejemplo, un medio muy respetado por mí, me parece una alternativa formidable que ha surgido en el último año, creo que tienen ellos como 3 años, por lo menos en fuerte trabajando, el Pan Am Post, donde incluso tú estás colaborando, creo yo, y el trabajo fundamentalmente que está haciendo Orlando Avendaño en el Pan Am Post, que es un chamo, bueno, que ni siquiera es que de mi edad, es más chamo que yo, y Orlando se le ha acusado de todo, pues. Yo conozco a Orlando personalmente y puedo dar fe de que ni una de las acusaciones que se hace de él son ciertas. Para empezar, que es un tarifado, que es esto, que es lo otro. Es un chamo, además, que tiene... Orlando tendrá de graduado 2 años, pero ya a los 2 años, teniendo 2 años de graduado, mejor dicho, ya ha escrito hasta libros y todo sobre el proceso chavista. Es un tipo culturalmente formado, es un periodista pulcro en cómo escribe. Claro, Orlando es un tipo muy crítico con Juan Guaidó. El Pan Am Post es un periódico digital muy crítico, no con Juan Guaidó, es muy crítico con los postulados dominantes de la política venezolana del campo de la oposición, porque es un medio que fundamentalmente... Y del chavismo. Y del chavismo sobre todo, porque es un medio que yo se lo dije a Orlando en su momento, me parece que hacía muy buen trabajo porque es un medio que defiende o pretende defender ideas liberales en Venezuela. Entonces, y pone columnistas que defienden la propiedad, que defienden las leyes de mercado,
que defienden la descentralización, que defienden los partidos políticos con democracia interna, que eso no es lo normal. En los medios venezolanos eso no opera casi siempre así, opera a favor de cierto establishment. Y debo decir Entonces, algo muy importante. Se dice nada más que por eso, que por ser alternativa frente a una corriente dominante, dominante porque la gente se calla, dominante porque nadie se atreve, dominante porque allí es donde está el mucho o poco billete que hay en anunciantes. Entonces se dice que como esta es una línea disruptiva, es que esos son pagados. Bueno, pero por Dios, entonces nosotros siempre vamos a tener los mismos medios en todas partes. No, aquí tienen que haber muchos medios. Incluso que salgan los comunistas y hagan algo de calidad también. Pero no lo hay, pues eso no lo hay. Pero entonces este creo que es un caso que nos permite ejemplificar mitos sobre los portales y las redes sociales pagadas. Claro, ¿tú sabes lo que pasa? Número uno, yo tengo que por eso que quería interrumpirte, que puedo hablar con conocimiento de causa, yo hablo con conocimiento de causa de lo que sé, de lo que no sé no hablo. Y cuando afirmo es porque puedo decirlo, si no, no afirmo nada. A mí en Radio Caracas Radio jamás me han llamado para decirme entrevista a fulano de tal o no entrevistas a Mengano. A mí en Radio Caracas Radio jamás me han llamado nadie para decirme deja de meterte con fulano o deja de meterte con sutano o métete con Mengano. Jamás. Jamás. Que sí lo hacen en otros medios, Daniel. Sí lo hacen. Lo que por supuesto. La entrevista a Rodríguez Torres, hay que decirlo, esa entrevista casi que se la sugirieron, obligaron a hacer a César Miguel Rondón desde la dirección del Circuito Unión Radio. Eso es así, eso hay que decirlo. Porque ese era un proyecto que con el aval de la directiva de Unión Radio en un momento donde a Rodríguez Torres había que beatificarlo. Eso no pasa en RCR, por ejemplo. Lo que es normal en los medios de comunicación es que si haya debate interno. Claro. Y en Radio Caracas lo hay. Y conversamos los productores, los gerentes, las anclas, sobre cómo abordar un tema, sobre la forma como se está abordando. Muchos lo hacemos inclusive abiertamente, con los micrófonos abiertos. Y de repente Diego Bautista dice algo sobre nuestro programa, nosotros decimos algo sobre el de él. Y eso es lo normal y lo natural. En el caso de Panampost, debo decir que yo normalmente envío un trabajo o dos a la semana. Y nunca me han dicho, escribe de esto, quítale esto, ponle esto. Nunca. Ni en artículos de opinión, ni en trabajos donde haya entrevistas e investigación. Muy por el contrario. Y aparte de eso, hay algo importante que se está haciendo de Panampost que se dice muy poco y de lo cual yo en particular me alegro muchísimo. Es que Panampost tiene una página en inglés desde la cual se explica Venezuela en inglés, y eso es importante. Mis artículos están en inglés en la página de Panampost, en la versión en inglés, y algunos de los trabajos que he hecho con entrevistas e investigación también están en inglés. Y eso es algo muy importante que no hacen otros medios, porque lamentablemente creemos que nos podemos encontrar. Pero fíjate, ya para irnos despidiendo, yo creo que esto de acusar a todo el mundo está en un laboratorio y todo esto, y el problema que hay con con estas preocupaciones como las que expresa César Miguel Rondón, que irresponsablemente dice que hay una campaña orquestada, pero no dice quiénes son los de la campaña. ¿Okay? Responde a una resistencia frente a las nuevas tecnologías y al cambio. Porque antes, y puedo decirlo, mi primer artículo de prensa, el primer artículo que a mí se me publicó, me lo publicaron en el diario El Nacional. Cuando yo tenía, qué sé yo, 20 años, 19 años, me publicaron un artículo en El Nacional en una sección especial que se llamaba sección de nuevas firmas. Tú tenías que enviar tu artículo, publicaban 3 artículos a la semana, los domingos, y tú tenías que mandar tu artículo por correo y decir quién eras y tus señas de tal y todo aquello. Y de repente, si pasabas el filtro entiendo que en aquel momento el editor de opinión era Pablo Brasesco, podía ser publicado. Y a mí me publicaron a los 19 años allí. Pero eso fue algo que yo mandé y bueno, y pasó el filtro y lo publican. Y así me publicaban casi que una vez cada 15 días. Ahora no hay filtro, Daniel. Ahora no hay filtro. Ahora el asunto es que yo no cuando yo decidí
cuando regreso a la actividad política, etcétera, yo abrí un blog y yo publicaba en un blog o en un foro, noticiero digital, aquí y allá, y tú veías cómo la gente, y ves hoy cómo, que lo hablabas tú en estos días, por cierto, con del Búfalo, con Ricardo del Búfalo, de cómo tú hoy, si no te gusta la opinión de un articulista, tú no tienes que mandarle una carta al director ni al articulista, sino que tú por Twitter inmediatamente le dices trompa jugo. Y ya está. Él dijo eso. Entonces, eso, ¿qué es lo que...? Y además de eso, si un tuitero tiene 100,000 seguidores en Twitter, una cuenta verificada, estoy hablando de mí, yo tengo más de 100,000 seguidores en Twitter, cosa que yo, en estos días fue que me dijeron, oye, tú tienes más de 100,000 seguidores. 100,000 seguidores en Twitter y una cuenta verificada. Lo que yo digo en esa cuenta es mi responsabilidad. Por eso es que el lema de mi cuenta es, hasta ya por su propio dueño, mi opinión es mía y de nadie más. ¿Qué ocurre? Que lo que yo digo allí, usted no puede llamar por teléfono al dueño de Twitter y decirle, mira, vale, ¿hasta cuándo tú vas a tener a Daniel Lara ahí diciendo esas cosas? ¡Sácalo! Y eso es lo que le choca a mucha gente. Eso es lo que le choca a Rafael Poleo. Eso es lo que le choca. No entienden el problema. Eso es lo que le choca a estos periodistas del viejo periodismo, en el que el poder se imponía a las líneas editoriales y tú podías llamar por teléfono para sacar un periodista incómodo del camino. Fíjate, y nosotros estamos en un medio convencional, en una emisora de radio que se adapta a la nueva tecnología, sin duda, pero que es uno de esos medios de antes, donde la gente llamaba y decía, sácamelo del aire, o no quiero verlo más, o hasta cuándo me fastidia. La emisora con mucho orgullo más vieja de Venezuela. Imagínate. Y eso a nosotros jamás nos han hecho eso. No quiere decir que no lo hayan intentado algunos políticos, que sí lo han intentado. Pero la emisora es impermeable al desaliento, impermeable a la censura. Es así. Eso es una cuestión de actitud. Entonces, yo lo que le recomiendo a los que se preocupan por la opinión libre es que, por cierto, voy a dar una infidencia. No se lo vayan a decir a nadie. En estos días me escribió María Corina Machado, preocupada, diciendo, ¿cómo es posible que estén diciendo esto y esto y esto? Porque la gente, uno es de carne y hueso, pues entonces no puede ser que a ti te estén cayendo a palo y tú no te preocupes. Entonces María Corina me escribió para pedir mi opinión. ¿Qué piensas tú de esto? Y yo lo que le dije fue, mira, déjalo. Si a ti te preocupa, y esto lo digo ya yo, si a usted le preocupa que por efecto de la libertad de expresión a usted lo estén atacando y esa opinión se posicione, usted lo que tiene que hacer es posicionar su defensa. Busque defenderse, explique y trate de contrarrestar toda esa fuerza que están aplicando contra usted, devuélvala haciendo las explicaciones del caso y sobre todo haciendo algo muy sencillo, que es desmontar la falacia. Por ejemplo, ¿no? Porque ese periódico Palampón responde a María Corina. A María Corina la financia un banquero prófugo. Ajá, muy bien. Entonces María Corina tiene que salir y tiene que decir, dígame usted, señor Rafael Poleo, ¿quién es el banquero que a mí me financia? No te los cheques, no te la transferencia. Dígame quién es, diga el nombre. Otro, mañana, el que esté en los Estados Unidos, demándelo. Demándelo. Digo, no, usted demuéstreme eso que usted está diciendo. Usted me está acusando a mí de ser un delincuente financiero, que ese es el término que uno usa. Delincuentes financieros. No, unos tipos que hablan de delincuentes financieros y tienen el agua Tobias Carrero, chicos. O sea, ¿qué? Mira, se nos hace larga la ñapa, ya es una ñapota. Se acabó la ñapa. Se acabó la ñapa. Gracias por haber estado allí. Suscríbanse al canal YouTube de Neomar. Activen las notificaciones. ¡Plomo a lampa! ¡Mueran los golpistas! Hasta la próxima semana.